Versículo 1 dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18. Y en tus semientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cierra tus ojos una vez más. Padre, estamos aquí en esta noche. Nosotros reconocemos que no somos nada ni nadie sin tu presencia, sin tu voz, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones. Que nosotros vengamos una vez más a menguar y tú vengas a crecer en el medio de nosotros. Que en esta noche nuestros corazones, almas, mentes estén abiertos y cautivos para oír tu voz y recibir todo lo cuanto es tuyo. Así oramos y te damos gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome tu asiento adorando y glorificando al Señor. Hermanos míos, yo pido en esta noche que tú pongas mucha atención en esta palabra. Es una palabra que Dios nos ha dado en esta semana, para esta fecha, algo específico para esta campaña. Yo tengo esta palabra en mi corazón hace muchos meses, no creo que se pase de años, pero hace mucho tiempo que tengo esta palabra y nunca la prediqué. Pero hoy el Señor me dio la inspiración para esta palabra. Y yo quiero estar meditando contigo en estos versículos que todos ya conocemos. El capítulo 22 del libro de Génesis, el libro del principio, el libro que nos ayuda a entender no cómo las cosas fueron creadas por Dios, sino cómo ha empezado las cosas. El enfoque del libro de Génesis nunca es explicar cómo sucedió, sino cómo empezó. Por eso que es Bereshit bara Elohim. En el inicio, Él ha hecho Dios todas las cosas. Él crió las cosas por el poder de su palabra. Entonces ese libro nos ayuda a entender
no cómo fue criado, sino cómo ha empezado. Entonces no hay unas explicaciones definitivas. Y dentro de esto, nosotros miramos algunos personajes que nos llaman la atención y nos ayudan a entender cómo es vivir por fe, cómo es vivir creyendo en el llamamiento y la voz de Dios en un tiempo de extrema dificultad, de extrema apostasia, de extrema frieza espiritual. Y uno de estos ejemplos de fe, de vida con Dios en estos días de dificultad es Abraham. Y el capítulo 22 del libro de Génesis es el capítulo que va a marcar un antes y un después en la vida de este hombre que era un patriarca, aquel que Dios había llamado para empezar el pueblo de los hebreos, los judíos, a dar un destino a esta promesa que Dios estaba haciendo a este hombre. Y cuando nosotros miramos el capítulo 22, nosotros encontramos aquí algo que empieza a pasar después que Dios bendice a Abraham, trae bendiciones físicas para Abraham. Versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas son estas? Bendiciones físicas, riquezas. Abimelech y Abraham van a hacer un pacto, y a través de este pacto Abraham va a ofrendar y también va a recibir muchas cosas. Después de estas cosas, Dios empieza a hablar con Abraham. Dios quería establecer todas las promesas que estaba haciendo con este patriarca, con este hombre, con este héroe de la fe, con este hombre, con este llamamiento tan especial que nos ha enseñado hasta hoy y nos ha traído lecciones poderosas. Dios empieza a hablar con este hombre y Dios va a decir a Abraham: yo quiero que tú tomes tu único hijo. Abraham tenía ¿cuántos hijos? 2. Tenía Ismael, que ya tenía aproximadamente 13 años. Pero el hijo legítimo, el hijo de la promesa, era Isaac. El hijo, y Dios va a ser específico: dame tu único hijo, el hijo a quien tú amas. Porque Isaac estaba en el corazón de Abraham. Y ahora la Biblia va a decir que Dios estaba probando a Abraham. Ponga atención aquí en el nombre de Jesús. Y en el versículo 2, Dios va a decir: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pregunta que podemos hacer: pastor, ¿cómo Dios pide Isaac como sacrificio si Dios no recibe sacrificio humano? Nosotros vamos a entender por el contexto bíblico que Dios le estaba pidiendo a Isaac el cuerpo físico de Isaac, sino que Dios estaba probando el corazón del padre, el corazón de Abraham, que no debería tener nada en primer lugar, sino el propio Dios. Y este es el centro de esta historia. Pero hay alguna cosa que me llama la atención aquí, en el versículo 3, y nosotros vamos a meditar un poquito sobre eso. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo sus siervos, los 2 siervos suyos, Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios dijo. Abraham tenía una mujer, no tenía. ¿Cuál es el nombre de la mujer de Abraham? Sara. ¿Y dónde estaba Sara aquí? Sara aquí no aparece en esa historia. Y es esto que me llama la atención, porque el versículo 3 dice que Abraham se levantó muy de mañana. Entonces Abraham se despertó antes que Sara se despertara. Si Sara estuviera despierta, quizás Abraham no tenía condiciones de salir y coger el niño, los siervos, y cumplir la orden que Dios había hecho. Ya sabemos por las historias bíblicas que Sara ya había intervenido, se habla, intervenido, y ahí nació Ismael. Entonces yo quiero hablar contigo en esta noche en rápidas palabras sobre este tema. No dejes Sara despertar. ¿Cuál es el tema? 1, 2, 3. No dejes Sara despertar. ¿Qué puede simbolizar Sara en nuestra vida? Sara puede simbolizar este sentimiento, deseos, cosas que están en nuestro corazón,
que tienen la posibilidad, o quizás sean cosas que están estorbando nosotros de obedecernos las órdenes que Dios nos ha dado. Dios habla con nosotros, ¿sí o no? Sí. Habla con nosotros, pero muchas veces nosotros no damos oído a la voz de Dios, porque ya estamos ahí haciendo otras cosas, enfocados en otras cosas. Como esta noche hay una batalla espiritual para que tú no oigas palabras como estas. Viene sueño, viene distracción, el niño empieza a correr en el medio de la iglesia, tu cabeza comienza a salir y pensar en las tareas que tienes que hacer cuando salir, o las cosas que va a hacer mañana. ¿Por qué? Porque estas son las aras que están ahí estorbando la voz de Dios de tener efecto en tu vida, para que tú no obedezcas todo lo que Dios ha hablado contigo y conmigo, para que no tengamos estas promesas cumplidas en nuestras vidas. Yo te pregunto, si Abraham no coge el niño, no toma el niño, si Abraham no toma la leña, no arregla todo lo que tenía que arreglar, y no sube a Moriah, y no ofrece Isaac allí, revelando que Dios estaba acima de todas las cosas, Abraham tenía condiciones de ser el padre de la fe, de ser aquel que iba a empezar todo el pueblo de Israel, de ser el hombre que iba a dar inicio a toda esta historia. ¿Sí o no? No tenía condiciones. Por eso es importante nosotros entendermos esto, que Sara es el sentimiento, Sara es lo que está en nuestro corazón, el orgullo que tenemos, las cosas que están ahí estorbando la voz de Dios, de no tener efecto en mi vida, para que yo no reconozca que dependo de Dios, que necesito ser obediente, que necesito bajar mi cabeza y decir: Señor, tú tienes razón, voy a parar de huir, voy a parar de intentar esconderme, voy a parar de intentar dar excusas, voy a cumplir lo que tú me has hablado, y ahora voy a subir este Moriah y voy a revelar que mi corazón tiene un dueño, y Él es el Señor. Aleluya. Glória a Deus. Entonces Sara no puede despertar. Hay cosas que están ahí dentro de nosotros que tenemos que luchar para mantenerlas adormecidas. Se dice así, adormecidas. Pablo dijo en los Gálatas capítulo 5, si no me falla la memoria, versículo 17, a seguir, está allí en este capítulo, que hay una batalla en nuestro corazón, que la carne está militando, está luchando contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y ahí nosotros tenemos que entender que aquel que nosotros más alimentamos, este es que va a vencer en nuestro corazón. Hay un enemigo contra la voz de Dios, y este enemigo se está manifestando aquí, este sentimiento que quiere robar Dios de nuestro corazón, quitar nuestro enfoque, o no nos hacer entender, mismo en la iglesia, mismo en el medio del camino, mismo estando en el culto, pero hacer nosotros estar ahí como que perdidos en el lugar donde deberíamos estar hallados, como heridos en el lugar donde nosotros podemos recibir sanidad, como cautivos en el lugar donde nosotros podemos ser libres. Entonces diga conmigo: ojo con Sara. Ojo con Sara. Tome cuidado, eso es muy peligroso. Hay cosas que tenemos que luchar para mantener adormecidos en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que tener madurez y entender que una decisión equivocada puede despertar esto y hacer nosotros perder todas las cosas buenas que Dios ha hablado respecto de nosotros. Entonces yo quiero hablar contigo sobre esto. ¿Cuáles son las cosas, pastor, que cuando se despiertan? ¿Cuáles son estas aras entonces, pastor, que cuando se despiertan pueden quitar las promesas de Dios de mi corazón, de mi alma? Primera cosa, nosotros podemos encontrar aquí en el versículo 1. La Biblia dice que probó Dios a Abraham. Primera cosa que puede impedir nosotros de subir este Moriah,
de recibir palabra de Dios, de poner Dios como prioridad en nuestro corazón, es cuando nosotros empezamos a huir de las pruebas que Dios nos ha puesto. Glória a Deus. Cuando nosotros empezamos a huir de pruebas, nosotros estamos despertando sal en nuestro corazón. Estamos levantando muros, estamos levantando bloqueos para que nosotros no podamos caminar al rumbo, al camino, al destino que Dios ha dado a nosotros. Cuando empezamos a huir de las pruebas de Dios, nosotros estamos diciendo: no quiero recibir las promesas que Dios me ha dado. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Amém. ¿Y cuántos están huyendo de estas promesas? No estamos huyendo, pero hay algo que está ahí, que está esperando una motivación equivocada, una ofensa, una falta de perdón, algo que la active para que despierte y todo sea más difícil. Y una de estas cosas es huir de las pruebas que Dios ha dado. Si Dios probó a Abraham, ¿por qué Dios lo va a probar a usted y a mí? Si Dios probó a Jesucristo, ¿por qué Dios lo va a probar a usted y yo? Si Dios ha probado los discípulos y ha probado todos los hombres y las mujeres que Él ha llamado en toda la parte de la historia, todas las veces que tú miras un hombre o una mujer de Dios, un cristiano no necesita ser un obrero, una obrera, un pastor, alguien de evidencia, no, un cristiano que desea ser fiel. Esta persona va a pasar por pruebas. Y una cosa que nos hace perder todo lo que Dios tiene es huir de estas pruebas. Dios probó a Abraham. Y yo te pregunto, si Dios probó a Abraham, ¿Dios puede probar a usted? Dios puede probar a mí. Dios tiene libertad de ser Dios en nuestra vida. O nosotros que vamos a decir al alfarero: ¿qué haces tú? Siendo que nosotros somos un caquito, un pedacito de barro en las manos de este alfarero. Por eso dice el profeta Jeremías: ¿cómo puede un pedacito de barro decir al alfarero: ¿qué haces tú? Dios puede probar a nosotros. Dios probó a Abraham. Nosotros estamos viviendo días que la gente está huyendo de las pruebas. Estamos viviendo días que la mentalidad del pueblo es una mentalidad ante sufrimiento. Yo no quiero sufrir, pastor. Yo quiero vivir un cristianismo que sea todo bendición, que sea todo milagro, que sea todos los días montes, bendiciones, prosperidad, promesas se cumpliendo, un coche nuevo, una casa nueva, una familia edificada. Yo no quiero valles, yo no quiero cuevas, yo no quiero fosos, yo no quiero desiertos, yo no quiero pruebas en mi vida. No es así. Pero Sara no puede despertar. Cuando Dios nos prueba, tenemos que entender que si el viento contrario está soplando, es una señal que estamos en el camino. Pero cuando todo está muy bueno, este cristianismo es muy fácil, todo es venir a mí, yo soy el mejor y el centro. Ojo ahí que hay un problema. Tenemos que entender que cuando empezamos a huir del día mal, que la Biblia, Pablo va a decir en los Efesios capítulo 6, que habrá un día mal, y nosotros tenemos que estar revestidos de toda armadura de Dios para que podamos soportar el día mal. Y nosotros estamos huyendo del día mal, y el día mal se manifiesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar huyendo, despertando más y más resistencias a todo lo que Dios tiene para nosotros, para que no recibamos lo que Él tiene verdaderamente? ¿O nosotros vamos a decir: Señor, ven aquí, estoy contigo, Señor, en la lucha y en la victoria? Señor, estoy contigo. Si tú probaste a Abraham, quiero ser probado también. Porque tú probaste a Abraham, él pasó en la prueba y él fue bendecido. Entonces yo sé que si soy probado es porque tú me quieres bendecir. Yo sé que si estoy en la lucha es porque hay una victoria que me está ahí esperando. Yo sé que el camino que tengo que seguir es el camino del enfrentamiento. Primero contra mí.
yo, la carne, y después contra el enemigo. Los hermanos no son enemigos míos, son bendiciones de Dios en mi vida. Yo quiero no más huir. Quiero que tú traigas todo del cielo para mí, mismo que eso venga acompañado de muchas pruebas y aflicciones. Y ahí, Dios puede probar a ti o no. Tenemos una mentalidad ante sufrimiento. Mateo capítulo 16, versículo 21, Jesús empieza a hablar sobre la necesidad de morir, resucitar y el propósito que Dios había en todo eso. Y Pedro va a mirar a Jesús en estos versículos y va a decir: Señor, ten compasión de ti, Señor. Y ahí Jesús mira a Pedro y dice: para atrás de mí, Satanás, que es una piedra de tropiezo. Pedro queda, Satanás se va, y ahora yo voy a cumplir el propósito que Dios me ha dado. Jesús no estaba huyendo de la prueba. Jesús sabía que tenía un propósito. Entonces, cuando yo empiezo a huir de las pruebas, yo empiezo a poner un bloqueo para que las cosas que Dios tiene en mi vida se cumplan. Pregunta para nosotros: si la prueba es lo que nos aprueba, nos trae madurez, nos levanta, ¿por qué nosotros estamos huyendo de estas pruebas? La Biblia dice, Proverbios 24:10, que si en el día de la angustia tú te muestras flaco, es porque poca es tu fuerza. Entonces, pregunta de hermenéutica, de interpretación bíblica: ¿cuál es el día que mi fuerza va a ser revelada? En el día de la angustia, en el día de la prueba, en el día de la dificultad. Es este día que nosotros vamos a revelar verdaderamente si queremos Dios o si Sara está gobernando nuestro corazón. ¿Cómo tú reaccionas a las pruebas? En el medio de la prueba, tú estás despertando Sara en tu corazón, o tú estás glorificando a Dios y mirando el lugar que Dios ha dado para que tú subas y te levantes aún más. ¿Cómo tú reaccionas en el medio de esta prueba? Quien huye de las correcciones son los niños. Los niños, cuando ven a mamá con el cinturón en la mano, uy, hermano, se pone ligero. No es así. Pero hombres y mujeres que desean servir a Dios de manera madura, miran para sus corazones, asumen la culpa que es suya y buscan un cambio verdadero en Dios. Niños culpan toda la gente por los problemas que tienen. Niños huyen de las pruebas, pero cristianos maduros, adultos, crecidos, cristianos que entendieron quién es el dueño de sus vidas, están mirando para su corazón y están haciendo la oración que David hizo: Señor, si hay un camino malo en mi corazón, me muestra, me enseñas para que yo me convierta. Y ahí yo te pregunto, tus reacciones revelan que tú eres un niño espiritual o eres un hombre o una mujer que desea obedecer a Dios. No dejes Sara despertar. No dejes las pruebas te llevar por un camino de, ¿cómo se dice? Fuga. De huida. No dejes las pruebas llevarte a un camino de huida, sino que te levantes en esta noche. Entiendas todas las cosas que Dios tiene para ti. Y recuérdate de lo que dijo Santiago capítulo 1, versículo 12. Feliz es el varón, feliz es el hombre que es probado por Dios. Aleluya. No dejes Sara despertar. No dejes este sentimiento robar. ¿Qué otra cosa puede despertar Sara en mi corazón? Primera cosa, huir de las pruebas. Segunda, ignorar o despreciar la voz de Dios. ¿Qué dice el versículo 1 que leemos? Probó Dios a Abraham y le dijo. Dios probó y Dios habló con Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios, pero de una manera antagónica, se dice así también aquí, al revés. Cuando no escuchamos la voz de Dios,
Cuando nosotros no damos oídos, cuando ignoramos, cuando despreciamos la voz de Dios, nosotros estamos dando lugar para que Sara se levante y el Moriah, el lugar donde Dios confirma las promesas, nunca se revele y se manifieste en mi vida. Cuando Dios habla con usted, cuando Dios habla contigo, ¿cómo reaccionas? ¿Tú estás atendiendo la voz de Dios y haciendo lo que Dios ordenó, o estás dando disculpas? Y yo predico de esta manera, no me perdones por eso, pero esta palabra es para ti y para mí. Sara se está despertando cuando Dios habla, o Sara está quedando dormida ahí porque tú deseas servir al Señor. Tenemos que entender que cuando Dios habla, o nosotros seguimos el camino y la voz de Dios, o nosotros damos lugar para que Sara se despierte. Cuando yo estaba a unos poquitos años atrás, unos 11 años atrás en el curso teológico, empezando, mi maestro en teología me dijo, el mismo sol, y ahí vas a ayudarme con el español, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. E aí como hablo yo en español? El mismo sol que ablanda la cera, endurece el barro. Entonces, cuando Dios habla, la cera se ablanda, pero el barro se endurece. Cuando Dios habla, el corazón se convierte o el corazón se endurece. Y ahí cuando Dios habla, Sara despierta y tú sigues el propósito de Dios. Yo no sé usted, pero Dios está hablando conmigo en esta noche. Cuando ignoramos y despreciamos la voz de Dios, estamos dando lugar para que Sara se levante. Por eso dijo el escritor a los Hebreos, capítulo 3, versículo 15, si hoy oíres la voz del Señor tu Dios, no endurezca tu corazón, como ellos hicieron en las aguas de Meribá. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo endureció el corazón cuando Dios habló. ¿Qué hace nosotros cuando Dios habla? ¿Nosotros atendemos esta voz o nosotros solamente ignoramos la voz del Espíritu Santo? Cuando Dios habla contigo y conmigo, Dios no habla conforme nuestra perspectiva natural. Dios habla con nosotros mirando nuestro corazón y conociendo nosotros. Cuando Dios habla contigo y te pide una cosa, Dios te da todas las condiciones para que tú puedas cumplir lo que Él está pidiendo. Él no te pide algo que Él no pueda capacitarte para hacer. Si Él está hablando contigo, ponga atención en esta noche, porque Él tiene todas las garantías, tiene todas las condiciones, tiene toda la capacitación para que tú puedas cumplir todo lo que Él tiene. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír, la falta de fe viene por la falta de oír. Y ahí yo te pregunto, ¿tú estás aquí animado porque Dios está hablando? Aleluya. ¿O estás aquí desanimado porque tu corazón no se abre para la palabra? ¿O Sara se está poniendo nerviosa aquí? Anímate. Porque Jesús continúa llamando a nosotros. Dios habló con Abraham, Dios habla conmigo y contigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús está al lado de fuera de la iglesia y está diciendo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, con él cenaré y él conmigo. Y Jesús está aquí en esta noche, llamando a nosotros, golpeando la puerta, llamando nuestra atención para abrirnos la puerta, para que Él entre. Pero Sara no quiere que Jesús entre en tu corazón. El sentimiento de la soberbia, el orgullo, el deseo de aún permanecer en el control de tu vida, no quiere que Jesús entre. Porque cuando Jesús entra, quien gobierna es Él. Cuando Jesús entra, quien es el dueño es Él. Jesús no divide nada, ningún espacio con nadie, con ningún sentimiento, con nada que pueda robar el lugar que pertenece a Él. Por eso Dios habla con Abraham.
Abraham, yo quiero tu hijo, tu único hijo, el hijo a quien tú amas. Porque cuando Dios habla, Dios quiere algo de nosotros, lo que es único, lo que amamos. Él quiere estar acima de todo eso. Jesús dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Cuando nosotros oímos la voz de Jesús, nosotros estamos siendo conocidos, revelados y también estamos siguiendo a Jesús. Pero cuando Sara está gobernando el corazón de alguien, no conoce a Jesús, no puede oír la voz de Jesús, se pone nervioso cuando escucha la palabra. Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo, felices son aquellos que oyen la palabra de Dios y las obedecen. Entonces cuando yo oigo la palabra me alegro y la pongo en práctica. Pero cuando tiene algo en mi corazón que no está bien, yo oigo la palabra y no la pongo en práctica. Solo hay una manera de saberlo si estamos escuchando la voz de Dios, cuando estamos obedeciendo lo que Él ha hablado con nosotros. Y ahí yo te pregunto, ¿estás poniendo en práctica lo que Dios te ha hablado? Y ahí cuando Dios habla con nosotros así, no es para el fulano, para el Beltrán, es para usted, es para mí, es individual. No es una indirecta para alguien, es una directa para nuestro corazón. Y tenemos que entender, si Dios ha hablado contigo, ¿cómo has reaccionado? Tú estás obedeciendo, estás poniendo en práctica. Yo como pastor, cuando Dios habla conmigo, estoy poniendo en práctica, estoy obedeciendo. O Sara está gobernando mi corazón. Sara se manifiesta cuando oímos de las pruebas, cuando ignoramos o despreciamos la voz de Dios. También hay una manera de ignorar o despreciar la voz de Dios, es dar oídos a otras voces. Eva estaba en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3. Dios había hablado, no toques en aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que vosotros coman de este fruto, ciertamente van a morir. ¿Qué hizo Eva? Empezó a dar oído a la voz de la serpiente. Primero la voz de Dios habló, después la voz de la serpiente. Lo que la serpiente va a decir, ciertamente no será así. Eva estaba cambiando un ciertamente de Dios por un ciertamente de la serpiente. Y ahí nosotros estamos aquí escuchando esta palabra sencilla en esta noche. Y ahí yo te pregunto, ¿cuál es el ciertamente que está gobernando tu corazón y el mío? ¿El ciertamente de Dios o el ciertamente de Sara o de la serpiente? ¿Cuáles son las palabras que estamos tomando? Porque una vez que Dios habla conmigo, permanezco con la palabra de Él. Pero cuando cambio las palabras de Dios por las palabras del diablo o mis palabras, ya no es la palabra de Dios que estoy escuchando. ¿Cuál es la palabra que está gobernando tu corazón? Primero, Sara se despierta cuando oímos de las pruebas. Segundo, Sara se despierta cuando ignoramos o despreciamos la voz de Dios. Tercera cosa, Sara se despierta cuando estamos acomodados o estamos en nuestra zona de conforto. Versículo 3, Abraham se levantó. Si Abraham se levantó, tú y yo no podemos quedar acomodados. Sara se despierta cuando nosotros permanecemos dormidos, acomodados en la zona de conforto. ¿Qué es zona de conforto, pastor? Zona de conforto es el lugar donde nosotros tenemos disculpa para no vivirnos, no nos arriesgarnos, no intentarmos, no hacernos, no lucharnos, no tenernos comunión con Dios, no estarmos en comunión con los hermanos, no estarmos viviendo una vida para la gloria de Dios. Zona de conforto, en resumo, en síntesis, son las excusas que nosotros damos para no hacer lo que Dios ha hablado con nosotros. Dios dijo a Abraham, levántate y sube al Moriah. Si Abraham se queda, Abraham está siendo desobediente. Yo puedo predicar en esta noche. Si estamos en la zona de conforto, ¿quién está
ordenando a quedarnos ahí. Te garantizo que no es la voz de Dios. Las aras que están en nuestro corazón, estos sentimientos, quieren quedar en el control y por eso están luchando para que nosotros no tenemos una vida espiritual, no tengamos una vida de oración, de ayuno, de meditación, lectura bíblica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hacemos esto, este sentimiento, nuestra vieja naturaleza, continúa aquí en nuestro corazón, gobernando, mandando. Ay, porque si el hermanito me habló eso, me voy a quedar triste y no voy más a la iglesia. Ah, porque el hermano me miró así, me miró asado, me vio de esta manera, y no se me hablaron esto, me dijeron, me contaron, hicieron estas cosas. Yo te pregunto, ¿Jesús vivió una vida acomodada? No. ¿Quién sufrió más que Jesús? Nadie. Después de Jesús, Pablo padeció, sufrió hambre, fue golpeado muchas y muchas veces, abandonado, olvidado, como él va a decir, 2 Timoteo capítulo 4. Yo estaba solo en mi primer juzgamiento. El hombre que doctrinó el Nuevo Testamento estaba solo. Y él va a decir, pero Dios me asistió y me libró de la boca del león. Yo te pregunto, ¿Pablo vivió una vida en la zona de confort? Tú tienes más luchas que Pablo tuvo. Tú tienes más luchas que Jesús tuvo. ¿Por qué tenemos entonces más disculpas que hombres que padecieron mucho más que nosotros? La zona de confort es muy buena cuando tenemos el control, pero si Jesús es el Señor de nuestra vida, el control no está en mis manos, está en las manos de Él. Yo te doy un consejo en esta noche. Abra tu corazón para que Jesús entre y no dejes Sara gobernar tus pensamientos, no dejes Sara gobernar tus sentimientos. Este sentimiento no puede gobernar tu corazón. Tu corazón tiene un dueño. Y este dueño te está llamando en esta noche. Es tiempo de arreglarnos lo que tenemos que arreglar. Sara tiene que continuar dormida porque hay un Moriah que está esperando nosotros subirnos y Él no va a salir de ahí. La promesa está allá arriba y nosotros tenemos que ponernos en el camino de subir y no de quedar. La acomodación y la zona de confort te hace acomodar para no romper los límites. Te hace creer que tú no puedes. Y ahí Dios envía la prueba y te hace entender que tú eres más fuerte de lo que tú imaginas. Porque las cuestiones que tenemos que entender no es cuánto tenemos que soportar, sino quién nos ayuda a soportar. Dios te trajo aquí en esta noche para hacerte entender que tu mayor enemigo no es el diablo, porque él ya está derrotado. Tu mayor enemigo está ahí en tu corazón. Este sentimiento que te roba de las cosas que Dios te ha hablado. Este sentimiento que te está quitando de los mejores momentos en la presencia de Dios, de las mayores experiencias. Pero ellas no están ahí abajo, ellas están allá arriba. Cuando tú estás en la prueba, en la dificultad, y nadie te puede quitar, y parece que todo el peso del mundo está sobre ti, hay una persona que puede ayudarte, el Señor Jesucristo. Y si Él está contigo, tú vences. Pero si Sara está gobernando, tú te ahogas en el sentimiento de no puedo, no voy a conseguir, y no intentas luchar. Pero si Jesús está contigo, tú continúas luchando. Está frío, la oración no voy a quitar de mi propósito. Ay, me duele la rodilla, me duele la espalda, no me siento bien, no voy a negociar lo que está en mi corazón. Yo quiero Dios, y Dios no negocia. La zona de confort te está llamando para acomodarte, para estar ahí tranquilito en el pie del monte, imaginando y mirando todos aquellos que tienen coraje de subir. Pero yo te pregunto, tú ibas a vivir una vida entera imaginando cómo sería allá arriba en el pie del monte, mirando gente subir
já tenía la de Él preparada. Vas a acomodarte en la zona de conforto. Abraham, yo tengo algo poderoso en tu vida, Abraham, pero hay que levantarse, Abraham. Sara tiene que quedar, pero tú sube este Moriah con Isaac. Aleluya. Versículo 5, cuarta cosa. Abraham subió con el muchacho, fue con los dos siervos, y cuando llegaron al pie del monte, los dos siervos quedaron, los asnos quedaron. ¿Quién subió en el Moriah? Abraham y Isaac. Sara está intentando hacer nosotros pensar que solo no podemos, y Dios está diciendo: quiero que tú subas este Moriah solo. Isaac es tu sacrificio, pero Abraham, yo quiero tu corazón. Vas a subir con lo que está ahí en tu corazón en primer lugar, y vas a entregar para mí allá arriba, pero los siervos van a quedar en el pie del monte. Abraham, ahora es tú y yo, Abraham. Y yo quiero que tú entiendas que quiero usted solo conmigo allá. Moisés, yo quiero hablar contigo, Moisés. Vas a subir, Josué va a quedar en el pie del monte, pero Moisés tuvo que subir solo aquel monte también. Y ahí, Sara está intentando hacer nosotros imaginarnos que no podemos luchar solos, que tenemos que tener una dependencia humana. No, imagine a Abraham: no, Señor, tú estás equivocado, necesito de los siervos, porque no tengo fuerza, porque soy viejo, para llevar esta leña para allá. Fue eso que Abraham dijo. No, Abraham obedeció. ¿Cuántas veces Dios nos habla: quiero que tú subas este Moriah solo? No vas a llamar a nadie. Vas a enfrentar esta batalla en la oración tú solo, porque es tu Moriah. Este Isaac es tuyo, este Moriah es tuyo. Y nosotros tenemos un problema en este tiempo, un exceso, se dice exceso, un exceso de interacción humana, de dependencia humana. No, yo voy a pedir oración al pastor. Es bueno, nosotros intercedemos y oramos mismo, pero hay un momento que tú tienes que orar solo, y Dios te va a llevar a este lugar. Hay un momento que tú vas a entender que tu vida espiritual ya no depende más del liderazgo, ya no depende más del hermano que te ayuda en oración, porque es una ayuda, pero la vida de oración es tuya. Este Moriah es tuyo, el Isaac es tuyo. Tu vida de relación con Dios es personal. Los siervos tienen que quedar en el pie del monte. Siervos hablan de esta dependencia humana. Gente que se acostumbró a tener una vida espiritual dependiendo de la otra persona. Y Dios está llamando: el Moriah es tuyo, suba solo. Esta prueba es tuya, te llamo tú para acá, negrito. Venga para arriba, que abajo es zona de conforto y nunca vas a vivir lo que tengo mientras no subes este Moriah. Pero quiero usted solo aquí. Nosotros estamos viviendo tiempos como el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, versículo 19. No hable Dios con nosotros, hable con Moisés, y Moisés hable con nosotros. Nosotros estamos así: no hable Dios conmigo, hable con el pastor, hable con el copastor, hable con el vecino, hable con la vecina, hable con mi madre, hable con mi padre, no hable conmigo. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que cuando Dios habla con nosotros, no podemos más continuar mintiendo de la manera que mentimos. No podemos más continuar adulterando con las imaginaciones que tenemos, mirando a las mujeres y los hombres en la calle, porque Dios habló con nosotros. Ahora la vida tiene que cambiar. Hay que tener un cambio poderoso de Dios, porque Él ha hablado con nosotros. Dios está hablando con nosotros. Tenemos que dejar este exceso de dependencia humana y tenemos que subir este Moriah. Hay una palabra de Dios para ti en esta noche. Este Isaac es tuyo. Hay que tomar este Isaac y parar de mirar a la gente que está al lado de fuera, esperando que alguien va a echarte una mano. No, Dios te está llamando: suba, porque esta responsabilidad es tuya. Gloria a Dios. Este Moriah es tuyo. Ponga atención. Esta responsabilidad es tuya.
Va a llegar un momento que nosotros vamos a tener que parar de vivir una vida de dependencia humana y empezarnos a depender solamente del Señor. Glória a Deus. Yo te pregunto, ¿quién murió por ti en la cruz? Yo te pregunto, ¿quién es tu Salvador? Yo te pregunto, la iglesia tiene un papel fundamental, pero ella puede salvarte. No, ella anuncia el camino de salvación. Yo soy pastor, estoy aquí enseñándote en el camino, pero yo puedo salvarte. No, yo te animo a continuar en el camino de la salvación. Pero la salvación es del Señor Jesús. Y nosotros no podemos vivir un cristianismo ajeno, un cristianismo del testimonio del otro, el testimonio que Dios bendijo mi hermano, Dios bendijo mi hermana, Dios ha cambiado la historia de mi vecino, de mi vecina. Y yo te pregunto, ¿y tu vida? Abraham, yo quiero que tú subas este Moriah, y yo quiero que tú subas con Isaac, con más nadie. Este Isaac es tuyo. No podemos esperar que la gente va a echar una mano para nosotros en batallas que Dios nos ha puesto, que son nuestras. Vas a subir o vas a quedar esperando a alguien venir. Vas a subir este Moriah. Vas a empezar a tener una relación verdadera con Dios. Tener un cristianismo que cambia tu manera de hablar, tu manera de pensar. O nosotros vamos a esperar que el ángel descienda del cielo y escriba esto delante de ti, hermano. El cielo es real y nosotros tenemos que luchar para estar allá. Sara no puede despertar. Sara no puede impedir nosotros de subirnos este Moriah. Este Moriah es nuestro. Hay cosas que están esperando nosotros allá. Versículo 9, quinta cosa. Cuando Sara se despierta, nosotros no renunciamos. Yo te pregunto, ¿hay evangelio sin renuncia? No. ¿Hay evangelio sin abrir mano? No hay. Abraham, yo quiero tu único hijo, el hijo a quien tú amas. Y Abraham tuvo que atar el niño, el muchacho allá, y ofrecer a Dios. No mató a su hijo. Dios no quería, como ya hablé, el muchacho. Dios quería el corazón de Abraham por completo. Una prueba. Abraham tuvo que abrir el espacio y probar que Dios era su dueño. Nosotros tenemos problemas en este tiempo, porque vivimos un evangelio que nos enseña que todo es bendición, pero nada es renuncia. Y ahí que Jesús dijo, Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguien quiere ser mi discípulo, debe negar a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Lucas capítulo 14, versículo 33, Jesús va a decir que para sermos discípulos tenemos que renunciar todo lo que tenemos. Sara, este sentimiento que quiere estorbar la promesa de Dios se cumplir, ella se manifiesta nos impidiendo a renunciar. Pero podemos tener la opción de no dar oídos, ponga atención, y entendemos que Jesús nos está llamando, que hay algo de Dios allá arriba y nosotros no podemos quedar abajo. Yo te pregunto, si tú sabes que el evangelio renuncia y que hay sentimientos en tu corazón, la carne que está ahí y tenemos que luchar contra ella, y ella está luchando para que tú no renuncies. Si tú sabes qué debe hacer, sabes que hay una lucha, ¿por qué no renunciamos? Si el evangelio no es teórico, es práctico, ¿por qué no abrimos mano? Si sabemos que debemos negar a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir, ¿por qué estamos dejando la cruz para atrás? ¿Por qué no tomar la cruz? ¿Por qué no seguir las pisaduras del Maestro? ¿Por qué quedar viviendo la renuncia que Jesús tuvo, que los discípulos tuvieron, los profetas tuvieron, o los obreros tienen, o los hermanos tienen? Yo te voy a preguntar algo y pienses bien en eso. ¿Tú vives una vida cristiana fundamentada en las renuncias que tú tienes o en las renuncias que la gente tiene? ¿Tú vives la vida cristiana con la renuncia que tienes o que tus padres tienen?
o tus abuelos tuvieron, o tus hijos tienen. Porque cuando miramos la Biblia, nosotros miramos un Dios personal. No es un Dios del pastor y ahí ahora habla con el pastor para hablar con la gente. Dios quiere hablar contigo, hermano. Dios quiere revelarte para ti, pero Sara está intentando todo para que tú no oigas la voz de Dios. Para los hermanos que llegaron después, Sara es lo que impide a nosotros de oír la voz de Dios. Génesis 22, si Sara está despierta, Abraham nos sube a Moriah. Y Dios nos llama para estarmos ahí y subirnos todo lo que tenemos que subir y hacermos lo que tenemos que hacer. Estamos viviendo un evangelio personal o un evangelio de la otra persona. Abraham, yo quiero que tú entregues tu hijo. ¿El hijo era de quién? ¿Era de quién? De Abraham. ¿Quién tenía que entregar el hijo? Si Dios está pidiendo algo para ti, ¿de quién Dios está esperando la acción? Aleluya. Tuya, hermano. Glória a Deus. Si Dios está hablando contigo, ¿de quién Dios está esperando las decisiones? De ti, hermano, de mí. Diga conmigo, si Dios habla conmigo, soy yo que tengo que tomar las decisiones. Y ahí vamos preguntando y vamos pensando, ¿por qué estamos esperando mejores condiciones si Dios ya habló? ¿Por qué estamos esperando las puertas se abrir si Dios ya habló? ¿Por qué estamos esperando el año pasar si Dios ya habló de la vida con Él que tú tienes que tener? ¿Por qué estamos esperando a alguien hacer algo poderoso si Dios ya habló contigo y tú sabes que la cosa más poderosa que podría pasar ya pasó? Jesús ya vino, ya murió, ya resucitó y Él va a volver. Glória a Deus. ¿Por qué estamos esperando? Es porque Sara está gobernando, pero Dios está hablando con nosotros. Sara no puede despertar. Ella tiene que quedar dormida. Abraham, lo que tengo contigo es arriba del monte, suba. Y la última cosa, primera cosa que hablamos, Sara se despierta cuando huimos de las pruebas. Sara se despierta cuando ignoramos o despreciamos la voz de Dios. Sara se despierta cuando estamos en la zona de conforto. Sara se despierta cuando no renunciamos. Y por último, sexto lugar, Sara se despierta cuando vivimos sin promesas y sin perspectivas. No hay como nosotros servimos un Dios que aceptamos a Él y ahora Él no tiene un propósito para nosotros. Si Dios tuvo poder de crearte, Él no tiene poder de darte un propósito. Si Él te hizo promesa, Él no tiene poder de cumplir las promesas. Pero las promesas, como ya hablé, ellas no están en el pie del monte, ellas están allá arriba. Las promesas están ahí. Sara lucha, este sentimiento, estos deseos que no son de Dios, están luchando para hacer la promesa morir en tu corazón. Porque Sara, los sentimientos, nuestra carne sabe que si tú no crees, Dios no va a cumplir. Pero si tú crees, todo será hecho. Sara está luchando para que tus sueños espirituales mueran. Sara está luchando, ese deseo está luchando para que tus sueñes solamente con las cosas naturales, con el pie del monte, y deje las espirituales para la otra persona. Tu carne está luchando contra ti para que tú no tengas una perspectiva de la promesa que Dios te ha hecho. Versículo 16, el ángel del Señor, la Biblia está abierta, vas a mirar y nosotros leemos. El ángel del Señor va a hablar una segunda vez a Abraham y va a hablar sobre las promesas. Y donde Dios escuchó y donde Abraham escuchó las promesas de Dios, cuando estaba allá, cuando ofreció el hijo, cuando tenía y estaba en el lugar correcto, con la disposición correcta. Si Abraham no sube al Moriah, no habría confirmación de las promesas. Dios te está llamando para subir en esta noche. No es un lugar donde tú no vas a arriesgarse.
é um lugar onde vas a arriesgar-se. Vas a ter problemas de saúde e Deus vai falar contigo e vas a desafiar tu saúde. E quando tu aceitas o desafio, tu vas a entender que tu saúde vai ter todas as condições possíveis para cumprir o que Ele te ha falado. Ele te vai pedir coisas, e como já falei, Deus não pede nada que Ele não te capacite para ser. Uma vez Deus falou comigo: quero que tu hagas um ajuno de 3 dias. E isso, irmão, desfallecer, se habla assim, sentir, irmão, no corpo, pero cumprir o propósito. Não te vou contar o que passou nos últimos minutos, pero, hermano, estava já vindo as condições. Temos que entender, se Deus te está chamando, por que não atender? Se Deus está dizendo, suba, por que não entender que allá está nossa promessa? E o versículo 16, o ángel do Senhor vai falar a segunda vez e vai dizer: porque tu tienes hecho esto, e não recusaste entregar tu hijo, de cierto, te bendeciré e multiplicaré tu descendencia como as estrelas del cielo e como a arena que está na orilla del mar, e tu descendencia poseerá as puertas de sus enemigos. E em tu semiente serão benditas todas as nações de la tierra, por quanto obedeciste mi voz. Eu te vou fazer perguntas aí. As promessas aún queimam em tu coração. Lo que Deus falou contigo, a llama da promessa aún está encendida, ou Sara já intentou, ou já conseguiu apagar esta llama. A promessa está viva aí, irmão. A promessa aún te hace sentir ganas de subir, ganas de entregar. Oh Sara, este desejo, este orgulho, esta soberbia já te hizo creer que tu és suficiente e não necessitas de Deus. As promessas, quando Deus habla sobre elas, tu coração siente elas. Tu não tienes nenhuma promessa. Eu te digo nessa noite, haga esta Sara dormir. E empiezas a subir este Moriá. En el pie del monte, mientras estamos ahí, vivimos solamente posibilidades, pero quando subimos, empezamos a vivir resultados de ações bajo el propósito de Deus. Quem queda en el pie del monte nunca va a vivir lo que Deus tiene, nunca va a tener una perspectiva espiritual. Quem está bajo el monte vê as coisas que estão bajo el monte, pero quem sube está mirando todo lo de baixo, lo de arriba. Não é assim? Tu está vivendo uma vida de Saras despiertas ou uma vida de entrega de Isaac. Esta promessa é um desejo, solamente uma possibilidade, ou é algo que tu já estás lutando para que seja uma realidade em tu vida? Sara está intentando de todo. Este desejo, esta carne vieja que temos, está lutando para fazer nosotros não vivirmos lo que Deus tiene. Pero nesta noite o Senhor te pergunta: vas a lutar ou vas quedar imaginando como seria se lucharas? Vas subir este Moriá? Vas a deixar Sara dormida? Ou vas continuar ponendo excusas em todo o que vas a ser? Há sacudir do cielo para nós nesta noite. E o Espírito Santo te pergunta: hasta quando vai entrar ano e sair ano e tu vida vai continuar no mesmo lugar, com as mesmas ações, com a mesma rotina, com o mesmo ciclo, o mesmo caminho? Camina e continua no mesmo lugar. E escutando a voz de Deus dizendo: eu quero o que tu amas, eu quero o que é único. Sube este monte e empieces a viver a realidade das promessas. Sube este Moriá e empieza a viver a realidade de algo que pode suceder e que Deus já tem todo preparado para ti. Te pongas de pé nessa noite, eu quero orar contigo. Quero orar com gente que vai tomar a decisão de não quedar abaixo,
Quero orar com gente que vai tomar a decisão de não acomodar-se. Quero orar com alguém nessa noite que vai dizer: Sara não governará meu coração. Esta carne não vai governar minha vida. Este sentimento de vitimismo, de lástima de mim, não vai governar meu coração, porque hoje meu coração vuelve ao Senhor. Derebe Asura Mamandakaya. Cierra tus ojos en esta noche. Si puede, levante tus manos. Hay un Dios que te llama a subir. Hay un Dios que te dice: deje Sara dormida, empieces a subir este lugar. No mire para la derecha ni para la izquierda. Mire para arriba y allá. Deje todo lo que tienes que dejar. Oiga mi voz en esta noche. Eres Shemantaraya Suba. Ete Kabarasa. En el nombre de Jesús, tenga coraje de hacer lo que tienes que hacer, de renunciar lo que tienes que renunciar, de abrir mano de lo que necesitas abrir mano, pero vivir promesas, vivir realidades, vivir un cambio sobrenatural, tener un hogar bendecido, una familia alcanzada, sí, congregar en una iglesia llena del Espíritu Santo, ser un instrumento del cielo para bendecir a otra persona. Levante tus manos, vamos a orar ahora. Derece a luz que va, se va a matar de ella. Suribiquia aso, que va a dar. Derebe show manduico, voa seria da calle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, vamos a subir este boreal, Señor. Sara no va a impedir, no va a estorbar la prueba. Estamos orando en esta hora, porque tenemos una decisión: vivir todo lo que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos a no huir de las pruebas. Ayúdanos a no quedarnos en el pie del monte oyendo tu voz. Ayúdanos a no quedarnos en la zona de confort. Ayúdanos a renunciar lo que necesitamos renunciar. Ayúdanos a vivirnos una vida bajo las promesas y las realidades, los resultados que solamente el cielo tiene. Señor, este deseo no puede robar los deseos del cielo. Señor, la carne no puede vencer el espíritu. Señor, ayúdanos en esta noche. Tu hijo y tu hija, nosotros que estamos aquí, hacemos un propósito ante el cielo. No vamos a entrar por 2023 con Sara gobernando, sino que vamos a subir el Moriah y vamos a decir: Señor, el Isaac de mi corazón es tuyo y yo te lo entrego. Glória a Deus. En el nombre de Jesús, estamos en esta campaña arreglando mi vida para entrarnos 2023 diferentes. En esta noche reciba gracia del cielo, renuevo físico, emocional y espiritual. Derece barda surque badaraya. En el nombre de Jesús no hay cadena del infierno que pueda detenerte cuando tú tomes las decisiones que necesitas tomar. Tenga coraje y disposición, porque el cielo te llama y te da todas las condiciones necesarias. Reciba en esta noche sobre tu cuerpo físico la salud que necesitas. Recibe en esta noche sobre tus emociones. Esta depresión no te va a hundir. Esta ansiedad no te va a matar. A un Dios que te cuida, que te guarda, que te alegra, que te renueva. No sirve sonreír por fuera. El Señor conoce tu corazón y sabe que hay algo ahí que necesita ser cambiado. Y por la decisión que tomes, Él extiende las manos y te alcanza en esta noche con poder. En el nombre de Jesús, sopla sobre nuestras vidas. Sí, Señor, cumple en nosotros tu voluntad
y hace todo lo que quieras hacer. Danos gracia y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluia, glória, Puedes respirar fondo. glória a Deus. ¿Cuántos